Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Lo que voy a trabajar en esta oportunidad es fallos de mercado, pero también voy a criticar la opinión, obviamente con todo respeto, voy a criticar la opinión del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos en enero de 2024, con respecto a los fallos de mercado. Él dice que con el pretexto de supuestos fallos de mercado se introducen regulaciones que por lo general hacen una distorsión en el sistema de precios. También habla del mercado como un mecanismo de cooperación social, donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad, y termina enfatizando que los fallos de mercado no existen. Enfatizando que los fallos de mercado no existen. En la economía, las empresas ofrecen lo que estiman y piensan que las familias van a consumir. De hecho, esto es como pensar cómo asignar los recursos de una economía. Cómo asignar los recursos de una economía básicamente es a través del funcionamiento del mercado o el funcionamiento de la oferta y la demanda. Por lo tanto, esto sería como pensar en la ley de la oferta y la demanda o también la ley del mercado. Ahora bien, en muchas ocasiones esta forma de asignación falla. Y en este caso se hace necesario que el Estado se encargue de asignar ciertos recursos y de proveer ciertos bienes y servicios. Entonces acá lo que ocurre es lo que llamamos la falla del mercado. ¿Sí? La forma de asignación falló y el Estado tiene que encargarse de asignar ciertos recursos y proveer ciertos bienes y servicios. ¿Sí? Entonces acá se producen lo que llamamos fallas de mercado. ¿Pero a qué le llamamos fallas de mercado? Son aquellas consecuencias negativas producidas por determinadas equivocaciones, determinados errores, determinadas estimaciones o un funcionamiento negativo del mercado, o sea, un funcionamiento negativo de la oferta o la demanda. Bien, entonces básicamente repetimos, ¿qué es una falla de mercado? Esa consecuencia negativa, sí, producida por un funcionamiento negativo del mercado, un funcionamiento negativo de la oferta y de la demanda. Te tengo que contar que hay 5 tipos de fallas de mercado. La primera es la inestabilidad cíclica. La segunda es la escasez de bienes públicos. La tercera son las externalidades. La cuarta son los mercados de competencia imperfecta. Y la quinta es la distribución del ingreso o de la renta. Con respecto a la inestabilidad cíclica o ciclos económicos, te tengo que contar que existen ciclos de larga duración, mediana duración y corta duración, y que cada ciclo económico como mínimo tiene 4 fases: auge, depresión, recesión, recuperación. Más o menos básicamente son los 4 que giran, ¿sí? Pero en el punto más bajo del ciclo, que es la depresión, lo que sucede en la economía es que la economía se plancha, o sea, la economía deja, o el motor económico deja, sí, lentamente de trabajar. ¿Por qué lentamente deja de trabajar? Las empresas producen menos, porque venden menos. Al vender menos, tienen menos ingresos. Tampoco pueden renovar su maquinaria. Al tener menos ingresos, menos ventas, lo que hacen es despedir personal, por lo tanto se produce situación de caída de ventas, caída de ingresos, alto desempleo y en este caso, ¿quién interviene para regular, para corregir esa falla de mercado? Interviene el Estado. ¿Qué hace el Estado en este caso? Ante esta situación de un ciclo económico negativo, es lo que hace es colocar un estabilizador automático. Un estabilizador automático es cualquier efecto, sí, del gobierno que amortigua el efecto de un ciclo económico. Entonces coloco un estabilizador automático. ¿Cómo puede ser un estabilizador automático? Puede ser distintas metodologías. Por ejemplo, determinar la asignación de subsidios, extender el desempleo, ¿sí? Brindar planes sociales, reducir impuestos. Esto sería
la intervención del Estado en el supuesto caso de una inestabilidad cíclica. Con respecto a los bienes públicos, es aquella situación en la cual el mercado no actúa o no va a atender determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque no es rentable. Supónganse que tengo que construir una ruta, ¿sí?, para unir dos ciudades. Y creo que ningún privado tendrá en la mente ponerse a fabricar una ruta o construir una ruta, perdón. Ningún privado va a decir vamos a construir una ruta para conectar dos ciudades aunque tengamos que comerciar. Eso lo hace el Estado, ¿sí? También pensemos, por ejemplo, la situación de la pandemia 2021, la pandemia de COVID, ¿sí?, que ningún privado se le ocurriría regalar vacunas contra el COVID. Eso lo hace el Estado. Por lo tanto, sí o sí interviene el Estado en el caso de la escasez de bienes públicos. Con respecto a las externalidades, vamos a decir que son consecuencias económicas o no económicas que se van a producir en una sociedad como producto de una determinada actividad económica, ¿sí? O sea, una determinada actividad económica, sí, fue producto de que hubiera una externalidad. Bien, ahora bien, vamos a tener externalidades que son positivas o externalidades que son negativas. Bien, una externalidad positiva es, por ejemplo, la incorporación de nueva tecnología, o sea, una empresa se dedica a producir nueva tecnología que a su vez, ¿sí?, me sirva para producir más bienes y más servicios en menor tiempo y a menor costo, sin despedir personal, entonces estamos hablando de una externalidad positiva. Ahora, lo contrario, una externalidad negativa sería aquella consecuencia que hace un efecto, ¿sí?, sobre la comunidad negativo. Por ejemplo, te voy a contar el caso de empresas que fabrican y tiran sus efluentes en los ríos. Bien, por un lado hay una consecuencia, una actividad económica, sí, que se realiza, y una consecuencia que es tirar sus efluentes en el río. Esto es negativo totalmente. Fíjense en hace unos años, ¿sí?, hubo un conflicto de Argentina y Uruguay por unas pasteras, ¿sí?, unas fábricas de papel que iban a localizarse en el Uruguay. ¿Qué iba a pasar con eso? El Uruguay le servía porque era fuente de ingresos para alguna comunidad, ¿sí?, pero lo negativo era que iban a tirar efluentes en el Río de la Plata, ¿sí?, y ríos aledaños. Por lo tanto, iban a producir una externalidad negativa, ¿sí?, muy alto negativo. Por lo tanto, digamos que las externalidades pueden ser positivas o negativas, y también hablando de eso, también tenemos que remontarnos al hecho de una economía sustentable o una economía circular, ¿sí?, donde se sustenta, ¿sí?, la producción y también se puede reciclar. Bien, ahora vamos al caso del otro tipo de falla de mercado, que es la competencia imperfecta. La competencia imperfecta se da cuando hay grandes estructuras económicas, ¿sí?, grandes estructuras económicas que toman o tienen una posición dominante de mercado. ¿Qué te quiero contar con esto? Empresas muy grandes, ¿sí?, que manejan el mercado, o sea, lo manejan a sus anchas, te venden su producto al precio que quieren, ¿sí?, y vos como consumidor no podés ni decir nada porque te quedas sin el servicio, sin el producto, ¿sí? Entonces, estas estructuras concentradas de poder económico, ¿sí?, son lo que llamamos tipos de fallas de mercado de competencia imperfecta. Y un ejemplo muy claro son los monopolios. Bien, bueno, con respecto al último tipo de fallo de mercado, que sería la distribución del ingreso de la renta, tenemos que pensar que no todas las personas nacen o tienen las mismas capacidades, ¿sí? Hay personas que han nacido básicamente muy ricos y otros que han nacido muy pobres. Entonces, ¿cuál sería la función del Estado ante este fallo de mercado? Y una política de impuestos progresivos, o sea, más gana, más tiene que tributar. ¿Para qué? Para que el Estado, con el tributo que cobra, ¿sí?, pueda asignar recursos hacia esos sectores que no tienen tanta suerte, ¿sí?, que no pueden tener altos ingresos, ¿sí?, o tanto, obviamente,
distribuirá subsidios también a este sector de la población que la verdad y lamentablemente no tiene las capacidades para poder salir de su situación. Bueno, entonces, ante todo, mi humilde opinión es que los fallos de mercado existen. Yo te lo conté. Mi humilde opinión es que los fallos de mercado existen, ¿sí? Porque aparte la bibliografía que consulté, que estuve analizando, que estuve leyendo, me lleva a decirte que los fallos de mercado sí existen, en contra de la opinión del señor Javier Milei, al cual respeto muchísimo. Pero los fallos de mercado sí existen y obviamente frente a los fallos de mercado existe la intervención del Estado. Si no hubiese intervención del Estado, estaríamos hablando de fallos del Estado. Entonces, mi opinión personal, los fallos de mercado sí existen. Bueno, y me queda lo último que son los tipos de fallos de mercado y la intervención del Estado, ¿sí? Algo ya charlamos anteriormente. En el caso de una inestabilidad del ciclo económico, la intervención del Estado es a través de una política económica estabilizadora, lo hablamos recién, el estabilizador automático. En el caso de los bienes públicos, o sea, una escasez de bienes públicos, el Estado interviene suministrando bienes públicos. En el caso de externalidades negativas, el Estado interviene a través de políticas de medio ambiente. Con respecto a una competencia imperfecta, ¿sí? El Estado interviene a través de leyes antimonopólicas para defender el libre mercado, ¿sí? O la libre competencia. Y en el caso de la distribución del ingreso, lo que hace el Estado es intervenir a través de políticas económicas distributivas, ¿sí? O políticas económicas con impuestos progresivos. Bien, bueno, desde acá mi humilde opinión sobre el tema, ya te la conté. Si te gustó el video, te pido que me des like, te pido que compartas este video, es sumamente importante que lo compartas y también que actives la campanita de notificaciones para informarte cada vez que se sube un nuevo video. Te agradezco muchísimo que me hayas prestado atención.